Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Todos los considerados presos políticos de Venezuela serían liberados la próxima semana. Esa fue la promesa que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a familiares de los detenidos. El legislador anticipó la aprobación de la ley de amnistía general para el próximo martes. Colombia y Ecuador terminan sin acuerdos el encuentro de hoy en Quito, en el que se buscaba poner fin a la guerra comercial desatada por Daniel Noboa. La Cancillería de Colombia afirmó que frente a negativas de Ecuador, empezará a aplicar la medida recíproca de aranceles del 30%. Este sábado el Consejo Presidencial de Transición de Haití llega al fin de su mandato y lo hará sin cumplir su misión. El país caribeño está sumido en una ola de inseguridad y de violencia ejercida por las bandas que dominan el territorio y atraviesa por un momento de total incertidumbre a nivel político. Iniciamos en Venezuela. Los encarcelados por razones políticas podrían alcanzar su libertad entre el martes y el viernes de la próxima semana. Ese fue el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, quien aseguró que las excarcelaciones ocurrirán al tiempo que sea aprobada la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ya aprobamos la ley ayer. Esa ley. Luego, el martes, hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos. Que entre el martes que viene y a más tardar el viernes, están todos sueltos. Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido. Colombia y Ecuador terminan sin acuerdos el encuentro de hoy en Quito, con el que ambos gobiernos buscaban fortalecer el diálogo político tras la guerra comercial desatada por el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. La Cancillería de Colombia afirmó que Quito dio negativas a su petición de levantar los aranceles del 30% impuestos a Bogotá por supuestamente encabezar una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera de ambos países. En respuesta, anunció que empezará a aplicar la medida recíproca. Desde Guayaquil nos amplía nuestra corresponsal Carolina Mela. La reunión bilateral entre Ecuador y Colombia no llegó a la resolución esperada, echar abajo ese 30% de arancel que entró en vigor el 1 de febrero. Tras la reunión que duró cerca de 8 horas en Quito, el gobierno de Colombia decidió firmar el decreto que impone el arancel recíproco del 30% a los productos ecuatorianos, una medida que había sido aplazada mientras se buscaban llegar a estos acuerdos. Además, anunció que demandará a Ecuador ante la CAN por lo que considera un incumplimiento por parte del país del Acuerdo de Cartagena. Este conflicto comercial tiene su origen en el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer aranceles a las importaciones colombianas en respuesta a lo que considera una falta de compromiso de Colombia en la lucha contra el crimen organizado en la frontera común. El comunicado directo de la Cancillería de Colombia llegó minutos después de que el gobierno de Ecuador, quien ha manejado esta crisis con un completo hermetismo e incluso no permitió la cobertura de los medios de comunicación, asegurara que en un boletín de prensa que se acordó avanzar en temas de seguridad y cooperación energética y además que se acordaron tratar de manera integral temas pendientes en la solución justamente de la relación bilateral. El 22 de enero Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador y el 1 de febrero entró este arancel del 30%. Según los comunicados, el diálogo sigue abierto, pero aún no se ha logrado una solución a estas diferencias comerciales entre ambos países. En otros temas, el Consejo Presidencial de Transición de Haití expira este sábado 7 de febrero. El ente fue instalado en abril del 2024 con el objetivo de devolver la seguridad a la nación caribeña y darle estabilidad en medio del recrudecimiento de la violencia de las pandillas y también el vacío político. Sin embargo, no se logró el propósito y en su lugar permanece el interrogante sobre qué viene para el futuro inmediato de la Haití, azotada también por el hambre y por la pobreza. Aquí los detalles. Es un plazo límite que podría desestabilizar aún más a un país que ya se encuentra atrapado en la violencia de las pandillas, la inseguridad alimentaria y una economía prácticamente paralizada. Este sábado 7 de febrero vence el mandato del Consejo Presidencial de Transición de Haití, un órgano de 9 miembros que fue establecido en 2024 para crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Esto tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en su residencia en julio de 2021. Una primera vuelta
electoral está prevista para el 30 de agosto de este año, aunque los expertos advierten que será difícil cumplir con el calendario, dada la falta de avances significativos en materia de seguridad. Esperamos y confiamos en que se respete el calendario electoral, pero en algún momento del año será necesario realizar una evaluación técnica para determinar si existen las condiciones para celebrar elecciones libres, justas y legítimas en todo el país. Algunos miembros del Consejo buscan aferrarse al poder y el mes pasado hicieron un último intento por destituir al primer ministro Alex Didier Fils-Aimé. Sin embargo, Estados Unidos quiere que Fils-Aimé permanezca en el cargo después del plazo de este sábado y ya ha sancionado a algunos miembros del Consejo por intentar desplazarlo. En lo que parece ser una advertencia al Consejo para que se mantenga alineado, Estados Unidos desplegó buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe el martes. Mientras tanto, la violencia de las pandillas sigue azotando a Haití, con grupos armados que controlan más del 80% de la capital. Más de 8.000 asesinatos fueron documentados el año pasado y, según la ONU, alrededor de 1,4 millones de personas continúan desplazadas. Los servicios públicos como la salud y la educación han colapsado, mientras que cerca de 2 millones de personas enfrentan una inseguridad alimentaria aguda. Una fuerza policial multinacional mal equipada, liderada por Kenia, no ha logrado contener a las pandillas. En septiembre, la ONU autorizó el despliegue de una fuerza de supresión de pandillas más robusta, conocida como GSF. La policía haitiana, con el apoyo de contratistas privados y personal de la GSF, ha logrado algunos avances para hacer retroceder a los grupos armados. También ha incrementado el uso de drones, aunque los ataques han causado la muerte de varios civiles. Cuba ya se prepara para hacer frente a la crisis energética que la golpea. El gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de medidas de emergencia. Entre estas medidas anunciadas y que entrarán en vigor el lunes están la restricción de la venta de combustible y la disminución de la semana laboral a 4 días de lunes a jueves. Además, en materia de educación, se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresenciales. La medida que se estaba tomando en la universidad era de dar las clases semipresenciales. Esto implica un poco el hecho de que no estemos presencialmente en las universidades, sino intentar recibir la mayoría de los contenidos a través del móvil o de las instituciones de prácticas. Y ahora hablamos sobre las tensas relaciones entre Estados Unidos e Irán, porque este viernes Omán fue escenario de la reunión entre delegaciones de Washington y de Teherán, en la que se discutió sobre el programa nuclear de la República Islámica. El canciller iraní calificó el encuentro como un buen comienzo. Por su parte, Donald Trump dijo que fueron muy buenas y que continuarán a principios de la próxima semana. Y sin embargo, Washington anunció nuevas sanciones contra personas y también empresas que estén involucradas en la llamada flotilla fantasma iraní, y también la imposición de aranceles secundarios a cualquier país que importe productos de origen iraní. Aquí todos los detalles. Fin de las conversaciones en Omán entre iraníes y estadounidenses. Unas conversaciones que, según Teherán, se han celebrado en un ambiente positivo que ha permitido el intercambio de puntos de vista. En general es un buen comienzo, pero lo que suceda a continuación dependerá de nuestras consultas con las capitales para determinar el camino a seguir. Sin embargo, tras las negociaciones, los estadounidenses anunciaron nuevas sanciones petroleras contra el régimen islámico. En lugar de invertir en el bienestar de su propio pueblo y en sus infraestructuras deterioradas, el régimen iraní sigue financiando actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificando su represión dentro de Irán. Según Teherán y a petición suya, solo se abordó la cuestión nuclear, mientras que la delegación estadounidense, encabezada por Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner, deseaba tratar otros temas, como el apoyo de Irán a diversos grupos armados de la región, así como su programa de misiles balísticos. Fueron las primeras conversaciones desde los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio. Se producen después de que Trump haya desplegado lo que él denomina una armada en la región en respuesta a la sangrienta represión por parte del poder iraní del movimiento de protestas de principios de enero. Una mezquita chiita fue el blanco de un ataque suicida perpetrado por el autodenominado Estado Islámico en Islamabad. La explosión de la bomba causó la muerte de 31 personas y dejó heridas a unas 170 durante las plegarias de este viernes en Pakistán. Se trata del peor ataque de este tipo en el país desde 2008 y Gabriel Cochen tiene los detalles.
Rabia, tristeza y frustración en las calles de Karachi, en el sur de Pakistán, este viernes por la noche. Un atentado contra una mezquita de la capital Islamabad durante la oración semanal dejó decenas de muertos y más de 150 heridos. Oímos disparos mientras aún estábamos postrados. Se produjo una explosión, cayeron escombros del techo y las ventanas se hicieron añicos. Cuando salí había muchos cadáveres esparcidos por el suelo. Según la organización estadounidense Site Intelligence Group, una consultoría que rastrea organizaciones yihadistas, el atentado fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. La minoría chiita de Pakistán, que representa entre el 10 y el 15% de una población que es mayoritariamente sunita, es frecuentemente víctima de ataques por grupos extremistas. Según el ministro de Defensa pakistaní, la persona responsable del ataque, que se hizo explotar al salir de la mezquita, no es un ciudadano afgano, pero sí ha viajado varias veces a Afganistán en las últimas semanas. Este atentado terrorista es similar a otros atentados terroristas que han tenido lugar en Pakistán. Los responsables son los mismos, financiados y apoyados por nuestros vecinos, financiados por la India y apoyados por Afganistán. India rechazó estas acusaciones explicando que Pakistán hace frente a problemas internos que debe resolver. Por su parte, Afganistán, quien ha condenado este atentado, también ha rechazado en varias ocasiones apoyar a grupos responsables de actos violentos en Pakistán. Para finalizar, con apenas 5.000 habitantes, Cortina d'Ampezzo se prepara para acoger uno de los mayores eventos deportivos del planeta. Se trata de los Juegos Olímpicos de Invierno. Es una localidad pequeña frente a un acontecimiento gigantesco donde el número de población choca con la magnitud del proyecto olímpico. Nuestra enviada especial Irene Savio ha estado allí. Estamos en Cortina, una de las principales sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, un enclave estratégico en los Alpes, pero también un entorno frágil, golpeado por el cambio climático, el deshielo, el descenso poblacional y con un pueblo en lucha para que no se pierda su identidad. Estos juegos, el mundo se está yendo a la ruina. Esto contribuye a eso. Y aquí se replican todas las dinámicas que nos están llevando a la autodestrucción. Todo esto es un negocio. Las Olimpiadas son un negocio. Aquí en Cortina ha habido una subida inmediata de los precios a todos los niveles, tanto de las casas como de otros servicios. Esto atrajo a algunos inversores externos que, sí es cierto, recuperaron algunos viejos hoteles, pero están reemplazando poco a poco a la economía de los residentes y locales. Uno de los más combativos son los ladinos, un pequeño grupo étnico-lingüístico que vive en esta zona. Incluso han pedido a sus conciudadanos de colocar las banderas ladinas en sus balcones y ventanas como forma de protesta contra la gestión de los Juegos Olímpicos. Ha sido una manera de enviar una señal y decir también: nosotros estamos aquí, vivimos aquí, somos el pueblo que en los siglos construyó este pueblo, lo transformó en lo que es y por tanto nuestro espacio nos lo tomamos. En Cortina se alojarán 65 comités internacionales de deportistas venidos a competir en estos Juegos Olímpicos. Todos bienvenidos, nos insisten aquí, no así el modelo que estos ciudadanos sienten que los ha dejado fuera de juego. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieren saber más, mucho más, quédense aquí con nosotros en France 24 y visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí podrán encontrar la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este jueves. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Momento para revisar los contenidos que circulan en las redes sociales. La desinformación está en todas partes. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo saber qué es real y qué es manipulación? Cada semana, en Desinformando, desmontamos las noticias falsas y le damos las herramientas para no caer en ellas y estar bien informado. Acompáñame cada semana en Desinformando por France 24 y France24.com.